Eric, un padre devoto y un hombre de buen corazón, nunca imaginó que un viaje rutinario a casa lo llevaría al capítulo más oscuro de su vida. Una fatídica noche, mientras se dirigía a su hogar con su esposa e hija, todo cambió. Después de un control de tráfico aleatorio por parte del oficial Rick Daniels, Eric se encontró arrestado y acusado injustamente de un crimen que no cometió. A pesar de su inocencia, los ruegos de Eric cayeron en oídos sordos. Las mentiras del oficial lo enviaron a prisión durante años. Pero lo que Eric descubrió en su lucha por la justicia no solo expondría la verdad, sino que también haría llorar a un juez y cambiaría su vida para siempre. ¿Qué verdad impactante se había enterrado bajo el engaño del oficial? ¿Cómo la resiliencia y el perdón de Eric desmantelaron un sistema de corrupción? Mantente atento para descubrirlo. Pero antes de profundizar, cuéntanos desde dónde estás viendo hoy. Si la historia de fortaleza y redención de Eric te inspira, no olvides presionar el botón de suscripción. Cuando el sol se estaba poniendo, pintando el cielo con un tono dorado, el mundo de Eric Harper se derrumbó. A sus 35 años, Eric era un hombre que siempre había seguido las reglas. Era el tipo de vecino que cortaba el césped cuando estabas enfermo, el amigo que llegaba con una caja de herramientas cuando tu auto se descomponía. Pero en esta tarde de otoño, nada de eso importaba. Al suelo ahora, el grito rompió la tranquila calle, sobresaltando a Eric mientras conducía a casa desde su trabajo en el taller de Joe. Confundido, Eric giró para ver al oficial Rick Daniels, su rostro decidido, con el arma apuntando directamente al pecho de Eric. «Oficial, ¿qué está pasando?», preguntó Eric, su voz firme a pesar del miedo que le recorría la espalda. «Al suelo, manos donde pueda verlas», ladró Daniels, avanzando con pasos rápidos y agresivos. La mente de Eric corría. ¿De qué podría tratarse? Lentamente levantó las manos, su corazón latiendo con fuerza. «Oficial, por favor, debe haber algún error». Pero Daniels no escuchaba. En un instante, Eric se encontró boca abajo sobre el frío concreto, con la rodilla del oficial clavándose dolorosamente en su espalda, mientras las frías esposas de metal se cerraban sobre sus muñecas. «Estás arrestado por robo a mano armada», gruñó Daniels, levantando a Eric bruscamente. «¿Robo a mano armada? Eso es imposible», protestó Eric, con pánico en su voz. «No sé de qué está hablando». «Guárdalo para el juez», soltó Daniels con desprecio, empujando bruscamente a Eric al asiento trasero de su patrulla. La comisaría era un torbellino de actividad, pero para Eric, el tiempo parecía haberse detenido. Se sentó en una fría y estéril sala de interrogatorios, con la mente enloquecida. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Nunca había tocado un arma y mucho menos robado a alguien. El oficial Daniels entró con una sonrisa de suficiencia en los labios. Bueno, señor Harper. Parece que se acabó tu suerte». Eric se inclinó hacia adelante, la desesperación en sus ojos. «Oficial Daniels, por favor, ha habido un terrible error. No estaba cerca de la escena del robo. Soy un mecánico, no un criminal». La sonrisa de Daniels solo se ensanchó. «Eso no es lo que dice la evidencia. Tenemos a un testigo ocular que te colocó en la escena, y tus huellas dactilares se encontraron en un arma desechada cerca del lugar del robo». La sangre de Eric se heló. «Eso es imposible», susurró. «Nunca he estado en esa parte de la ciudad, y ciertamente nunca toqué ningún arma». Pero Daniels no escuchaba, demasiado ocupado construyendo su caso, un caso basado en mentiras y pruebas fabricadas. Eric aún no lo sabía, pero se enfrentaba a un sistema demasiado dispuesto a creer la palabra de un hombre como el oficial Daniels. Los días se convirtieron en semanas y Eric se encontró en un tribunal frente a la jueza Helen Armstrong, conocida por sus fallos justos. Armstrong tenía reputación de ser dura pero justa. Eric se aferró a la esperanza de que ella vería a través de las mentiras, de que la justicia prevalecería. A medida que avanzaba el juicio, el mundo de Eric se desmoronaba a su alrededor. El oficial Daniels subió al estrado,
tejiendo una red de falsedades cuidadosamente construidas. Habló de la supuesta participación de Eric en el robo con tanta convicción que incluso Eric comenzó a dudar de sus propios recuerdos. «Señoría», dijo Daniels, con la voz llena de falsa sinceridad, «vi al señor Harper huyendo de la escena del robo. Cuando lo detuvimos encontramos evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen». El abogado de Eric, un defensor público abrumado por los casos, hizo todo lo posible por encontrar fallas en la historia de Daniels, pero contra la palabra de un oficial condecorado y la evidencia inventada, fue una batalla cuesta arriba. Cuando llegó el turno de Eric para testificar, habló desde el corazón. «Señoría, miembros del jurado, les juro que soy inocente. Nunca he cometido un delito en mi vida. Soy un hombre trabajador que solo intenta sacar adelante a mi familia. Por favor, tienen que creerme». Mientras Eric hablaba, vio la duda en los ojos de la juez Armstrong. Ella quería creerle, pero la evidencia parecía abrumadora. En la galería, Alisa estaba sentada con Maya, ambas luchando por contener las lágrimas. La deliberación del jurado fue sorprendentemente breve. Cuando regresaron con un veredicto de culpabilidad, Eric sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Apenas escuchó las palabras de la juez Armstrong cuando lo sentenció a 10 años de prisión. Eric Harper, en base a la evidencia presentada y al veredicto del jurado, por la presente lo condeno a 10 años de prisión estatal, declaró la juez Armstrong, y su mazo cayó con una firmeza que resonó en el alma de Eric. Mientras lo llevaban esposado, Eric vio por última vez a Alisa y Maya. El rostro de su esposa era una máscara de angustia, mientras que su hija parecía perdida y confundida. «Te amo», gritó. «Lucharé contra esto, lo prometo». Las puertas de la prisión se cerraron detrás de Eric con un estruendo metálico, aislándolo de la vida que conocía. Mientras lo procesaban, lo despojaban de su identidad y le daban un número. La realidad de su situación comenzó a calar. 10 años. Una década de su vida robada por mentiras. Esa primera noche, acostado en una litera dura y mirando al techo, los pensamientos de Eric se arremolinaban. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo podía un sistema diseñado para proteger a los inocentes fallar de manera tan espectacular? Mientras cerraba los ojos, tratando de bloquear los fuertes sonidos de la prisión, un pensamiento permaneció en su mente. Lucharía. Este no era el final. Eric hizo una promesa silenciosa. No permitiría que esto lo destrozara. Lucharía, no solo por su libertad, sino por la verdad. Eric no sabía que su batalla apenas estaba comenzando. La corrupción que lo había llevado a prisión era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Una red enredada de mentiras y prejuicios que tardaría años en desenredar. El áspero sonido del metal resonó por los pasillos de la prisión mientras Eric regresaba a su celda después de otro largo día en el taller. Habían pasado 5 años desde aquella fatídica mañana en la que el oficial Daniels lo había separado de su familia, pero el dolor y la amargura todavía lo carcomían como una herida supurante. Cuando entró en su estrecha celda, los ojos de Eric se posaron en una pequeña foto pegada en la pared sobre su litera. Era de la última visita de Alisa y Maya, hacía 3 meses. Maya, que ahora tenía 13 años, se estaba convirtiendo en una mujer joven sin su padre a su lado. La vista de sus rostros, sonriendo valientemente para la cámara, provocó una punzada aguda en el corazón de Eric. «No debería estar aquí», murmuró, apretando los puños a los costados. Todo por culpa de ese policía mentiroso. Su mente se desvió hacia la vida anterior a la prisión, con recuerdos tan vívidos como una herida abierta. Todavía podía oler el familiar aceite y grasa del taller de Joe, escuchar la voz de Joe en sus oídos. «Eric, hijo, tienes un don con estos motores. Un día, este taller podría ser tuyo». Entonces, el recuerdo se trasladó a su patio trasero, donde estaba empujando a Maya, de 8 años,
en el columpio que él mismo había construido. Su risa llenó el aire, pura alegría irradiando de su pequeño rostro. «Más alto, papi, más alto», chilló, y Eric obedeció, con el corazón henchido de amor. Otro recuerdo surgió. Eric y Alisa, bailando lentamente en su sala de estar después de que Maya se había ido a la cama. La música suave sonaba mientras se balanceaban juntos. La cabeza de Alisa descansaba sobre su pecho. «Te amo, Eric Harper», susurró, mirándolo con ojos llenos de adoración. El marcado contraste entre esos preciados momentos y su realidad actual golpeó a Eric como un golpe físico. Se dejó caer en su dura litera, con la cabeza entre las manos, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Un suave golpe en los barrotes de la celda sacó a Eric de su ensoñación. Levantó la vista y vio a Andrew, el recluso mayor que se había convertido en su amigo y mentor a lo largo de los años. El rostro curtido de Andrew se arrugó con preocupación. «¿Un día duro, muchacho?», preguntó Andrew. Eric asintió y le hizo un gesto para que se sentara. «Solo estaba pensando en casa», dijo suavemente. Andrew se sentó a su lado, una presencia reconfortante. «Sé que es difícil, pero no puedes dejar que te consuma. ¿Recuerdas lo que te dije cuando llegaste aquí?». Eric logró esbozar una pequeña sonrisa. «Usa este tiempo, no dejes que me use a mí», recitó. «Así es». Andrew asintió con aprobación. «Y has estado haciendo exactamente eso. He visto lo duro que has estado estudiando, aprendiendo la ley. Ese será tu boleto para salir de aquí. Recuerda mis palabras». Los pensamientos de Eric se dirigieron a las horas que había pasado en la biblioteca de la prisión, estudiando textos legales, aprendiendo sobre procesos de apelación y condenas injustas. Había presentado varias apelaciones, cada una elaborada con el conocimiento que había adquirido, pero todos los intentos habían sido bloqueados. El falso testimonio del oficial Daniels era un muro impenetrable entre Eric y su libertad. «A veces me pregunto si todo esto vale la pena», admitió Eric, con el peso de su situación sobre él. «Cada apelación es rechazada. Es como golpearme la cabeza contra una pared de ladrillos». La mirada de Andrew se endureció. «Ahora escúchame, Eric Harper», dijo con firmeza. «He estado donde tú estás, condenado injustamente. Me robaron años, pero nunca me rendí, y tú tampoco lo harás. Sigue luchando, ¿me oyes? Un día la verdad saldrá a la luz». Eric asintió, sacando fuerzas de las palabras de Andrew. Recordó el día en que se conocieron. Unas semanas después de su sentencia, Eric había estado luchando por adaptarse a la vida en prisión. La amenaza constante de violencia, la aplastante pérdida de libertad. Un día, en el patio, un grupo de reclusos lo había acorralado, buscando problemas. Justo cuando las cosas estaban a punto de ponerse feas, Andrew había intervenido. Su actitud tranquila disipó la situación. «Eres nuevo aquí», le había dicho Andrew a Eric después. «Quédate conmigo, chico. Te mostraré cómo sobrevivir en este lugar». Andrew había cumplido su promesa, enseñándole a Eric las reglas no escritas de la vida en prisión y alentándolo a usar su tiempo productivamente. Había presionado a Eric para que se educara, para que luchara por su libertad. «¿Sabes?», dijo Eric, volviendo al presente. «Nunca te agradecí como es debido todo lo que has hecho por mí». Andrew descartó la gratitud con un gesto de la mano. «No hay necesidad de agradecimientos. Solo prométeme que seguirás luchando. Y cuando salgas de aquí, porque saldrás, ayudarás a otros como nosotros». «Trato hecho», asintió Eric solemnemente. Cuando Andrew se fue, Eric volvió a su pequeña colección de libros de leyes. Tomó uno. La determinación endureció su resolución. Podría estar tras las rejas, pero su mente era libre. Libre para aprender, crecer, planificar el día en que probaría su inocencia. A la mañana siguiente, Eric se despertó temprano, su cuerpo adaptado al rígido horario de la prisión. Mientras cumplía con su rutina diaria, desayuno en la ruidosa cafetería, un turno en la lavandería y luego almuerzo, su mente estaba en otra parte,
revisando estrategias legales y planeando su próxima apelación. Por la tarde, Eric se dirigió a la biblioteca de la prisión. Se había convertido en un santuario para él, un lugar donde podía escapar de la dura realidad de la prisión y sumergirse en el aprendizaje. Mientras se acomodaba en su mesa habitual, con una pila de libros de derecho frente a él, notó que un nuevo recluso deambulaba entre los estantes. El comportamiento nervioso del joven le recordó a Eric a él mismo cuando había llegado por primera vez. «Oye», lo llamó Eric suavemente, «¿buscas algo específico?». El joven se sobresaltó y luego se acercó con cautela. «No sé, solo pensé que debería intentar aprender algo mientras estoy aquí». Eric sonrió alentadoramente. «Es un buen comienzo. Soy Eric. ¿Por qué no me acompañas? Puedo mostrarte algunos conceptos básicos sobre investigación legal». Mientras Eric guiaba al recién llegado a través de la terminología legal y las técnicas de investigación, un sentido de propósito lo invadió. Eso era lo que Andrew había querido decir sobre ayudar a los demás. Al compartir su conocimiento, Eric no solo estaba ayudando a este joven, sino que estaba reafirmando su propio compromiso con la justicia. Más tarde esa noche, mientras Eric estaba sentado en su litera escribiendo una carta a Lisa y Maya, reflexionó sobre cuánto había cambiado a lo largo de los años. La ira y la amargura que lo habían consumido al principio no habían desaparecido por completo, pero ya no lo controlaban. En cambio, se habían canalizado hacia una determinación feroz de exponer la corrupción que lo había llevado allí y demostrar su inocencia. Le escribió a Maya sobre su próximo cumpleaños número 14, con el corazón dolorido al pensar en otro hito que se perdería. Pero con cada palabra, Eric sabía, su lucha estaba lejos de terminar. Eric se sentó en un silencio atónito mientras el peso de las palabras del director se apoderaba de él. Su caso estaba siendo reabierto. Después de años de luchar, aprender y nunca darse por vencido, las grietas en las mentiras de la oficial Daniels finalmente comenzaban a aparecer. ¿Qué pasa después?, tartamudeó Eric, todavía tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La alcaide Mills se inclinó hacia adelante, su expresión ahora más seria. «Marshall está trabajando rápidamente. Va a llevar algo de tiempo, pero está comprometida a lograr esto. Tiene razón. Mientras tanto, seguirás cumpliendo tu condena aquí hasta que se tome una decisión sobre el juicio». Eric asintió, con la mente todavía acelerada. La idea de tener un nuevo juicio, una oportunidad real de demostrar su inocencia, parecía surrealista, casi demasiado buena para ser verdad. Pero estaba sucediendo. La batalla que había estado librando durante años, finalmente estaba llegando a un momento crítico. «No sé qué decir», murmuró Eric, con la voz cargada de emoción. «No tienes que decir nada», respondió la directora con un tono más suave del que jamás había escuchado. «Solo prepárate». Cuando Eric salió de su oficina, caminando de regreso a su celda, el mundo a su alrededor parecía más brillante, más ligero. Por primera vez en años, el peso aplastante de la injusticia que lo había mantenido encarcelado, tanto física como mentalmente, parecía que comenzaba a levantarse. Esa noche, acostado en su litera, Eric miró hacia el techo. Había escrito innumerables apelaciones, había pasado miles de horas estudiando textos legales, y ahora por fin, alguien en el sistema se había dado cuenta. La reapertura de su caso no garantizaba la libertad, no borraba los años que había perdido, pero le ofrecía algo que se había atrevido a esperar, una segunda oportunidad. Pensó en Alisa y Maya, que habían estado a su lado durante todo el proceso. La carta que les había escrito antes, sellada y esperando a ser enviada, de repente se sintió más urgente. Su corazón se hinchó al pensar en volver a verlas, esta vez no solo detrás de la mampara de cristal de una sala de visitas de la prisión, sino al aire libre, en un mundo donde él era libre. A la mañana siguiente, Eric se despertó con un renovado sentido de propósito. Su rutina era la misma,
pero su perspectiva había cambiado. Regresó al taller, trabajó su turno y pasó sus horas libres en la biblioteca, como siempre. Pero había una nueva energía en sus pasos, una nueva determinación. Había llegado tan lejos, y ahora había un atisbo de esperanza de que su lucha finalmente pudiera traerle justicia. Pasaron las semanas, y aunque Eric intentó no hacerse muchas ilusiones, la expectación era imposible de ignorar. Sus compañeros de prisión notaron el cambio en él, e incluso Andrew le dedicó una sonrisa cómplice un día que estaban sentados juntos en el patio. «Parece que algo está pasando, ¿no?», preguntó Andrew, con los ojos brillantes con la sabiduría de alguien que lo había visto todo. «Sí», respondió Eric, tratando de mantener la voz firme. «Así es». Y entonces, una tarde, llegó la noticia. Eric acababa de terminar otro turno en la lavandería cuando el mismo guardia se le acercó. Esta vez, no había ningún mensaje críptico sobre la oficina del director. En cambio, el guardia simplemente dijo: «Es la hora, Harper. Tienes una cita en el tribunal». El corazón de Eric dio un vuelco. Este era el día que había esperado, por el que había luchado, durante tantos años. Sus manos temblaron ligeramente mientras se lo llevaban. Las paredes de la prisión parecieron cerrarse sobre él y luego expandirse de repente. Ya no era un simple recluso atrapado entre esas paredes. Era un hombre a punto de recuperar su vida. Mientras estaba sentado en la sala de detención, esperando su transporte al juzgado, Eric cerró los ojos y respiró profundamente. Su mente se dirigió a su familia, a Joe, a la gente que había creído en él incluso cuando el sistema no lo hizo, y a Andrew, que le había enseñado a luchar, a no rendirse nunca, a utilizar su tiempo sabiamente. Eric no estaba seguro de cuál sería el resultado de este nuevo juicio, pero una cosa era cierta: había llegado demasiado lejos, había luchado demasiado duro como para dar marcha atrás ahora. Este era su momento, y estaba listo para afrontar lo que viniera después. La tensión en la sala del tribunal era palpable, mientras todos los ojos estaban fijos en el oficial Daniels. Su compostura habitual se desmoronó bajo el incesante interrogatorio de Sandra Marshall. Se le formaron gotas de sudor en la frente, y sus manos se movían nerviosamente en el borde del estrado de los testigos. Yo no... Solo estaba siguiendo el protocolo», tartamudeó Daniels, con la voz entrecortada. Sandra se acercó, con un tono cortante e inflexible. «¿Seguir el protocolo? ¿Es protocolo plantar pruebas? ¿Arruinar la vida de un hombre inocente con el fin de asegurar una condena?» Daniels se movió en su asiento, pero no tenía respuesta. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el suave zumbido de las luces de la sala. Todos esperaban que admitiera la verdad. Yo tenía mucha presión para cerrar el caso», murmuró Daniels, con la voz apenas audible. El departamento quería resultados rápidos y Harper parecía un blanco fácil. Sandra entrecerró los ojos. «Así que mentiste. Destruiste vidas porque era más fácil que hacer tu trabajo con integridad». Daniels tragó saliva, con la cabeza gacha por la vergüenza. La sala estaba en silencio. El peso de su admisión se posaba como una densa niebla sobre todos los presentes. Eric, sentado en la mesa de los acusados, apretó la mano de Alyssa con más fuerza. Había llegado el momento por el que había luchado durante más de una década. La reivindicación estaba a su alcance. La juez Armstrong se inclinó hacia adelante con expresión sombría. «Oficial Daniels», dijo en voz baja pero autoritaria, ¿entiende la gravedad de sus acciones? ¿Entiende lo que ha hecho? ¿Entiende lo que le ha hecho a este hombre, a su familia y a los cimientos mismos de nuestro sistema de justicia? Daniels no levantó la vista. Su voz sonó hueca cuando respondió: «Sí, señoría». La jueza dejó escapar un profundo suspiro, sus ojos llenos de una mezcla de decepción y enojo. Se volvió hacia Sandra Marshall. «Señorita Marshall, por favor presente sus declaraciones finales». Sandra asintió y dio un paso atrás para dirigirse al tribunal.
Señoría, la evidencia es irrefutable. Eric Harper ha pasado los últimos 10 años de su vida en prisión por un crimen que no cometió. Ha perdido tiempo con su familia. Su hija ha crecido sin su padre, y su vida ha sido injustamente destrozada por las acciones de un oficial corrupto. Hoy, buscamos corregir esa injusticia. El Estado no solo recomienda, sino que exige que todos los cargos contra el señor Harper se retiren de inmediato. Alisa dejó escapar un pequeño jadeo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Eric permaneció estoico, sus emociones fuertemente controladas, pero su corazón estaba acelerado. Eso fue todo. La juez Armstrong permaneció sentada en silencio durante un momento, absorbiendo el peso de los procedimientos. Toda la sala del tribunal esperaba, conteniendo la respiración. Eric Harper, dijo la jueza, volviendo la mirada hacia él. No puedo ni imaginar el dolor y el sufrimiento que has soportado. Este tribunal te debe una disculpa que las palabras nunca podrán transmitir. Fuiste condenado injustamente y privado de tu libertad durante demasiado tiempo. Los ojos de Eric brillaron con lágrimas contenidas cuando encontró la mirada de la jueza. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Con la evidencia presentada ante mí, continuó la juez Armstrong, con voz firme. Está claro que tu condena fue un grave error judicial. Por lo tanto, anulo tu condena y ordeno tu liberación inmediata. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, y luego la sala estalló. Los periodistas se apresuraron a capturar el momento. Jadeos y aplausos llenaron el aire, y Alisa rompió a sollozar de alivio, abrazando a Eric. La abrazó con fuerza, demasiado abrumado para hablar. Eric Harper estaba libre, mientras estaba de pie, estrechando la mano de Sandra Marshall y recibiendo abrazos de sus seres queridos. La mente de Eric corría. Después de 10 años de prisión, había recuperado su vida. Pero más que eso, tenía un propósito. Mientras salía del juzgado, sintiendo el aire fresco en su rostro por primera vez en una década, supo una cosa: su lucha no había terminado. Lucharía por los demás, aquellos que todavía estaban atrapados en la misma pesadilla de la que él había escapado, y se aseguraría de que el sistema que lo había perjudicado rindiera cuentas. Cuando Eric salió a la luz del sol, con Alisa a su lado y Maya esperándolo con los brazos abiertos, susurró en voz baja para sí mismo: «Estoy en casa». Solo estaba tratando de hacer mi trabajo, tartamudeó Daniels con voz temblorosa. A veces hay que empujar las cosas para obtener resultados. Un jadeo colectivo recorrió a los espectadores. Sandra insistió, con la voz alzada por la furia. ¿Acelerar las cosas? ¿Quiere decir falsificar pruebas, mentir bajo juramento y destruir la vida de un hombre inocente? Daniel se derrumbó bajo el aluvión de preguntas. Sus defensas se desmoronaron. No lo entiende, soltó. La presión para cerrar casos. Y Harper encajaba en el perfil. Yo solo pensé... ¿Pensaste qué?, exigió saber Sandra, con los ojos encendidos. Que como Eric Harper es un hombre negro, debe ser culpable. ¿Que era aceptable robarle 10 años de su vida basándose únicamente en su prejuicio y su deseo de una victoria rápida? La sala del tribunal estalló en indignación. La juez Armstrong golpeó su mazo, pidiendo orden. «Oficial Daniels», dijo con la voz helada por la furia. «Por la presente se le acusa de desacato al tribunal. Alguacil, póngalo bajo custodia». Mientras se llevaban a Daniels esposado, la juez Armstrong se volvió hacia Eric, con el rostro marcado por un profundo remordimiento. «Señor Harper, no puedo expresar lo mucho que lamento la terrible injusticia que se le ha hecho. A la luz de esta nueva evidencia, por la presente, lo declaro inocente de todos los cargos. Es un hombre libre». La sala del tribunal estalló en vítores y aplausos. Alisa abrazó a Eric, sollozando de alegría. Su hija Maya, ahora una mujer joven, se apresuró a unirse al abrazo.
Pero Eric permaneció tranquilo, su rostro era un ejemplo de digna moderación. Cuando el ruido en la sala del tribunal se calmó, se puso de pie lentamente y se acercó al estrado. «Señoría», dijo, con voz firme y clara, «quiero agradecerle por permitir que la verdad salga a la luz. No le guardo rencor ni a usted ni a este tribunal. Usted fue engañado, al igual que yo fui víctima. Lo que importa ahora es que finalmente se ha hecho justicia». El juez Armstrong lo miró con una mezcla de admiración y pesar. «Señor Harper, su gracia frente a tal injusticia es notable. Ojalá pudiéramos devolverle los años que le arrebataron». Eric asintió solemnemente. «Esos años se han ido, señoría. Pero tal vez mi historia pueda servir como recordatorio de la importancia de la verdad y los peligros del poder sin control. Si evita que una sola persona sufra como yo he sufrido, entonces la justicia puede ser un gran alivio. Entonces, mi terrible experiencia tendrá un significado». Cuando Eric se volvió para reunirse con su familia, toda la sala del tribunal se puso de pie en una ovación. Los periodistas se apresuraron a capturar el momento, pero Eric no les prestó atención. Su atención estaba únicamente en Alyssa y Maya, la vida que lo esperaba más allá de los muros del tribunal. Afuera, una multitud se había reunido, atraída por la noticia de la exoneración de Eric. Cuando emergió a la luz del sol, un hombre libre por fin, los vítores estallaron de los espectadores, las cámaras destellaron, y los periodistas gritaron preguntas, pero Eric mantuvo la compostura. Se mantuvo erguido, Alyssa a un lado y Maya al otro, enfrentando al mundo con tranquila dignidad. «Señor Harper», gritó un periodista, «¿cómo se siente sobre la confesión del oficial Daniels?» Eric hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. «Me siento reivindicado», dijo finalmente. «Pero más que eso, siento una profunda tristeza. Las acciones del oficial Daniels no solo me hicieron daño a mí y a mi familia, sino que erosionaron la confianza pública en la aplicación de la ley y el sistema de justicia. Esa es una herida que tardará en sanar». Otro reportero se acercó. «¿Cuáles son sus planes ahora, señor Harper?» Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Eric. «Primero, voy a pasar tiempo con mi familia. Tengo mucho que ponerme al día». Apretó la mano de Alyssa y le sonrió a Maya. «Pero después de eso planeo trabajar para reformar el sistema que me falló. Nadie debería tener que soportar lo que yo he pasado». Mientras la familia se abría paso entre la multitud, los simpatizantes se acercaban para darle una palmadita en la espalda a Eric o estrecharle la mano. La atmósfera era de alegría, teñida de solemnidad, un reconocimiento tanto del triunfo de la justicia como de la tragedia de su demora. De regreso a casa, Eric estaba de pie en la puerta de la casa que no había visto en 10 años. Todo parecía familiar y extraño a la vez, una cápsula del tiempo de la vida que había dejado atrás. Los juguetes de la infancia de Maya todavía estaban dispersos en un rincón. Las fotos familiares en las paredes mostraban una versión más joven y despreocupada de él. «Bienvenido a casa, papá», dijo Maya suavemente, apretándole el brazo. Eric la abrazó, maravillándose de lo mucho que había crecido. «Es bueno estar en casa, cariño», murmuró. El sol de la tarde arrojaba largas sombras sobre la oficina de la jueza, Helen Armstrong, mientras ella caminaba nerviosamente, su compostura habitual reemplazada por una ansiedad visible. Miró el reloj por centésima vez, con el corazón acelerado mientras esperaba la llegada de Eric Harper. El peso de su papel en su encarcelamiento injusto presionaba fuertemente sobre sus hombros. Un suave golpe en la puerta la hizo sobresaltar. «Pase», llamó, su voz apenas por encima de un susurro. Eric Harper entró. Su presencia llenó la habitación con una dignidad tranquila que dejó sin aliento a la jueza Armstrong. Atrás quedó el joven enojado y confundido al que había sentenciado hace 10 años. En su lugar se encontraba un hombre que había sido templado por la injusticia, pero no quebrado por ella.
Señor Harper, comenzó la juez Armstrong, con voz temblorosa. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Eric asintió, su rostro indescifrable. Por supuesto, su señoría. El juez Armstrong hizo un gesto hacia una silla. Por favor, siéntese. Cuando Eric tomó asiento, la juez Armstrong permaneció de pie, incapaz de contener su energía nerviosa. Respiró profundamente, preparándose para la conversación que se avecinaba. Señor Harper, comenzó, sus ojos encontrándose con los de él. Yo ni siquiera sé por dónde empezar. La injusticia que ha sufrido, los años que le han robado, y yo jugué un papel en eso. Eric se sentó en silencio, su mirada firme alentándola a continuar. Quiero que sepa, continuó la juez Armstrong, con la voz cargada de emoción, que nunca imaginé. Confié en el sistema. Confié en la palabra del oficial Daniels. Nunca se me ocurrió que pudiera ser tan profundamente corrupto. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando el peso de sus acciones cayó sobre ella. Te condené a 10 años de prisión. 10 años. Y durante todo ese tiempo eras inocente. No puedo, ni siquiera puedo comenzar a comprender el dolor y el sufrimiento que has soportado debido a mi incapacidad para ver la verdad. La compostura del juez Armstrong finalmente se rompió. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras se hundía en su silla. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Lo siento mucho, señor Harper, susurró. Sé que no cambia nada, pero lo siento de verdad, profundamente. Durante un largo momento, el único sonido en la habitación fue el llanto ahogado del juez Armstrong. Eric se sentó en silencio. Su rostro era una máscara de calma mientras observaba a la mujer que había cambiado el curso de su vida derrumbarse ante él. Finalmente, Eric se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «Juez Armstrong», dijo, haciendo que ella lo mirara con los ojos llenos de lágrimas. «Lo perdono». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, tan inesperadas que por un momento, el juez Armstrong no estuvo seguro de haberlo escuchado correctamente. ¿Me perdona?» Él repitió las palabras. La incredulidad era evidente en su voz. Eric asintió, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. «Sí, te perdono. Verá, juez Armstrong, he tenido mucho tiempo para pensar en el perdón durante los últimos 10 años». Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos antes de decir. Continuó. «Al principio, estaba enojado, muy enojado, con el oficial Daniels, con el sistema, contigo. Esa ira me carcomía, amenazaba con destruir lo que quedaba del hombre que solía ser». El juez Armstrong escuchó atentamente, sin atreverse a respirar. «Pero luego me di cuenta de algo», continuó Eric, su tono suave pero decidido. «Aferrarme a esa ira solo me estaba lastimando más. No estaba cambiando mi situación, no me estaba acercando a la libertad o la justicia. Solo me estaba envenenando de adentro hacia afuera». Se reclinó en su silla, con los ojos distantes mientras reflexionaba sobre su viaje. Entonces tomé una decisión. Elegí dejar ir esa ira, para concentrarme en cambio en lo que podía controlar. Mis acciones, mis pensamientos, mi espíritu. La mirada de Eric regresó al juez Armstrong, quien lo miró con una mezcla de asombro y confusión. «Verá, juez Armstrong», continuó con voz firme, «usted fue víctima del engaño del oficial Daniels tanto como yo. Confió en un sistema que se suponía que impartiría justicia, y esa confianza fue traicionada». La juez Armstrong negó con la cabeza tratando de comprender las palabras de Eric. «Pero debería haberlo sabido», protestó. «Debería haberme preguntado más, haber mirado más a fondo». Eric levantó una mano y la hizo callar con suavidad. «Quizá. Pero usted no puede cambiar el pasado, y yo tampoco. Lo que podemos hacer es aprender de él, crecer a partir de él y trabajar para asegurarnos de que no le suceda a nadie más». Se inclinó hacia adelante de nuevo, con una mirada intensa.
Durante mi estancia en prisión, aprendí sobre resiliencia. Me eduqué sobre la ley, sobre mis derechos. Usé ese conocimiento para ayudar a otros reclusos a comprender también sus derechos legales. En cierto modo, mi encarcelamiento injusto se convirtió en una especie de regalo retorcido. Me dio un propósito, una manera de marcar la diferencia, incluso desde la cárcel. La juez Armstrong permaneció sentada en silencio, atónita, maravillándose de la fuerza y la sabiduría del hombre que tenía delante. No era el ex convicto amargado y destrozado que había esperado. Era un hombre que había asumido lo peor que la vida le podía arrojar y lo había transformado en algo poderoso y significativo. Señor Harper, dijo en voz baja, su capacidad para perdonar es extraordinaria. No sé si yo podría ser tan amable en su posición. Eric sonrió, con una calidez genuina en su expresión. El perdón no se trata de ser amable, juez Armstrong, se trata de libertad. Al perdonarlo, al dejar ir mi ira hacia el sistema que me falló, me liberé de la prisión de la amargura y el resentimiento. Elegí seguir adelante, centrarme en crear un cambio positivo en lugar de insistir en las injusticias del pasado. Cuando las palabras de Eric se hicieron notar, la juez Armstrong sintió que algo se rompía en su interior. La culpa, la vergüenza, la autorrecriminación que había cargado desde que la verdad sobre el caso de Eric había salido a la luz. Todo se desató en un torrente de lágrimas. Lloró abiertamente, abrumada por el perdón inesperado de Eric y la profunda sabiduría de sus palabras. Conmovido por su genuino remordimiento, Eric extendió la mano y la colocó sobre su hombro para consolarla. «Está bien», le dijo con dulzura. «Déjalo salir. Esto es parte del proceso de curación para ambos». Durante varios minutos permanecieron sentados en silencio, mientras los sollozos de la juez Armstrong se calmaban gradualmente. Cuando finalmente levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, vio que Eric la miraba con compasión. «Gracias», susurró. «Su perdón significa más de lo que usted cree». Eric asintió. «Espero que la ayude a encontrar la paz, juez Armstrong, y espero que esto le sirva de inspiración para mirar los casos que se le presenten con nuevos ojos, para cuestionarlos siempre, para indagar siempre más a fondo. Recuerde siempre que detrás de cada expediente hay un ser humano cuya vida pende de un hilo». La juez Armstrong se enderezó en su silla, con una nueva determinación invadiéndola. «Le prometo, señor Harper, que nunca olvidaré esta lección. Su historia, su perdón, guiarán cada decisión que tome a partir de hoy». Al acercarse el final de la reunión, la juez Armstrong sintió un profundo cambio en su interior. La carga de culpa que había soportado no había desaparecido por completo, pero se había transformado. En su lugar había una férrea determinación de utilizar su posición para luchar por la verdadera justicia, para ser una fuerza de cambio positivo dentro del sistema. Eric se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta y se volvió para mirarla. «Recuerde, juez Armstrong», dijo con voz firme, «el perdón no significa olvidar, no borra el pasado ni niega la necesidad de cambio. Es un punto de partida, no un final». La juez Armstrong asintió solemnemente. «Entiendo, señor Harper, y le prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que lo que le sucedió a usted nunca le suceda a nadie más». Cuando Eric salió de su oficina, la juez Armstrong se recostó en su silla, con la mente dando vueltas por el encuentro. Había esperado ira, tal vez incluso odio. En cambio, había recibido una clase magistral sobre el perdón, la resiliencia y el verdadero significado de la justicia. Pensó en el poder de la elección de Eric: perdonar en lugar de buscar venganza, usar su dolor como catalizador para el cambio en lugar de una razón para el perdón. Fue una elección que requirió una fuerza inmensa, una fuerza que iba más allá de todo lo que el sistema legal podía medir o cuantificar. En ese momento, la jueza Helen Armstrong tomó una decisión por su cuenta.
Honraría el perdón de Eric convirtiéndose en una defensora incansable de la reforma judicial. Usaría su posición para examinar minuciosamente cada caso que se le presentara, para cuestionar cada pieza de evidencia, para nunca más tomar la palabra de un oficial como verdad absoluta. Mientras miraba por la ventana de su oficina hacia la ciudad, la jueza Armstrong sintió un renovado sentido de propósito. El inesperado acto de perdón de Eric Harper no solo la había redimido, sino que había reavivado su pasión por la justicia y le había recordado la profunda responsabilidad que tenía como jueza. Tomó su teléfono y marcó a su secretario. «Cancele mis citas para el resto del día», dijo. «Tengo que hacer una investigación sobre condenas injustas y reforma judicial». Cuando colgó el teléfono, la jueza Armstrong sintió que una sensación de paz la invadía. Eric Harper le había dado más que perdón, le había dado una segunda oportunidad para hacer justicia de verdad, y ella estaba decidida a no desperdiciarla. Mientras tanto, Eric, al salir del juzgado, sintió una ligereza en el paso que no había experimentado en años. El acto de perdonar a la juez Armstrong le había quitado un peso de encima que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba encima. Pensó en el viaje que lo había llevado a ese momento. El dolor, la ira, las largas noches en su celda cuando la esperanza parecía un recuerdo lejano. Pero también pensó en la fuerza que había encontrado dentro de sí mismo, la sabiduría que había adquirido y el propósito que había descubierto. Al salir a la luz del sol de la tarde, Eric respiró profundamente, saboreando el dulce sabor de la libertad. Había perdonado a la juez Armstrong no solo por ella, sino por él mismo. Al elegir el perdón en lugar de la venganza, se había liberado de los últimos vestigios de su prisión emocional. Eric sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Aún quedaba mucho trabajo por hacer: reformar el sistema de justicia, evitar que otros sufrieran como él. Pero se sentía preparado para el desafío, armado con las poderosas herramientas del perdón y la resiliencia. Mientras caminaba hacia su casa con su familia, Eric Harper sonrió. Había entrado en la oficina del juez Armstrong como un hombre que había sido perjudicado por el sistema. Salió como un hombre que tenía el poder de cambiarlo. Y ese, se dio cuenta, era el verdadero significado de la justicia. La voz de Maya lo llamó desde la cocina. ¿Eres tú? Eric se dirigió a la cocina, donde encontró a su hija revolviendo una olla en la estufa. A los 18 años, Maya ya no era la niña que había dejado atrás, sino una joven en la cúspide de la edad adulta. Verla cocinando la cena, tan adulta y responsable, le hizo un nudo en la garganta. «Hola, cariño», dijo suavemente. La calidez en su voz era inconfundible. «Algo huele bien». Maya se dio vuelta, con una cuchara de madera todavía en la mano, y sonrió. «Estoy preparando tu plato favorito, la receta de mamá para estofado de carne. Espero estarle haciendo justicia». Eric cruzó la habitación y abrazó a su hija. «Estoy seguro de que es perfecto», murmuró en su cabello. Cuando se separaron, Maya estudió el rostro de su padre. «¿Cómo te fue con el juez Armstrong?», preguntó vacilante. Eric suspiró, apoyándose en la encimera de la cocina. «Fue intenso, emotivo, pero creo que era necesario para los dos». Maya asintió y se volvió hacia la estufa. ¿La perdonaste?». La pregunta quedó en el aire por un momento antes de que Eric respondiera. «Sí, lo hice. No fue fácil, pero fue lo correcto». Maya se quedó callada por un largo momento, revolviendo el estofado pensativamente. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «No sé si hubiera podido hacer eso. A veces, todavía me siento muy enojada por lo que le pasó a nuestra familia». Eric se movió para pararse al lado de su hija, colocando suavemente una mano sobre su hombro. «Está bien sentirse enojada, Maya. Lo que nos pasó a nosotros, lo que me pasó a mí, no fue justo. Pero aferrarse a esa ira,
No lastima a nadie más que a nosotros mismos. Maya miró a su padre. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te mantienes tan fuerte? Eric sonrió suavemente, abrazando a Maya. No siempre soy fuerte, cariño. Hubo días en prisión en los que sentí que me estaba ahogando en la ira y la desesperación, pero me di cuenta de que si dejaba que esos sentimientos me consumieran, estaría renunciando a lo único que no podían quitarme: mi espíritu. Mientras estaban allí de pie en la cálida cocina, el aroma del estofado de carne llenando el aire, Eric sintió una oleada de amor por su hija. A pesar de todo lo que había pasado, se había convertido en una joven compasiva y considerada. En silencio, se juró a sí mismo que compensaría todo el tiempo perdido y sería el padre que ella merecía. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió el momento. «¡Estoy en casa!», la voz de Alisa gritó. Eric y Maya compartieron una sonrisa antes de responder al unísono. «¡Estamos en la cocina!». Alisa apareció en la puerta, con los brazos llenos de bolsas de la compra. Su rostro se iluminó al ver a Eric y Maya juntos. «Bueno, es una vista hermosa», dijo, con su voz cálida y afectuosa. Mientras la familia se sentaba a cenar, Eric no pudo evitar maravillarse de lo natural que se sentía, como si los últimos 10 años no hubieran sido más que una pesadilla. Sin embargo, sabía que el camino por delante no sería fácil. Había heridas que necesitaban sanar, confianza que necesitaba reconstruir. Mientras comían platos de estofado humeante, Eric compartió los detalles de su reunión con el juez Armstrong. Alisa escuchó atentamente. Su mano encontró la de Eric debajo de la mesa y la apretó en señal de apoyo. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Alisa mientras Eric terminaba su relato. Eric respiró profundamente. Sus ojos se movieron de su esposa a su hija. «Ahora avanzamos, pero no solo por nosotros mismos. He estado pensando mucho en lo que quiero hacer con mi vida ahora que la recuperé». Maya se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Qué quieres decir, papá?». «Quiero ayudar a otras personas que han sido condenadas injustamente», dijo Eric, y su voz se fue haciendo más fuerte a medida que hablaba. «Quiero usar mi experiencia, mi conocimiento, para asegurarme de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más». Alisa asintió, y una sonrisa orgullosa se extendió por su rostro. «Creo que es una idea maravillosa, cariño. Pero, ¿por dónde empezar?». Eric se reclinó en su silla, con la mente llena de posibilidades. «He hecho algunas conexiones en prisión. Otros reclusos que luchaban contra sus propias condenas injustas. Y hay organizaciones que trabajan en estos temas. Creo que empezaré por ponerme en contacto con ellas, para ver cómo puedo participar». A medida que la conversación continuaba, los planes comenzaron a tomar forma. Maya sugirió comenzar un blog para compartir la historia de Eric y crear conciencia sobre las condenas injustas. Alisa, que había mantenido a salvo la vieja computadora portátil de Eric durante su encarcelamiento, se ofreció a ayudarlo a configurarla. Más tarde esa noche, mientras Eric yacía en la cama junto a Alisa, sin poder dormir, se encontró reflexionando sobre los eventos del día: la reunión con el juez Armstrong, la cena con su familia, los planes para el futuro. Todo parecía surrealista, como un sueño del que tenía miedo de despertar. Alisa se movió a su lado. Su mano encontró la de él en la oscuridad. «¿No puedes dormir?», murmuró. Eric se giró para mirarla, apenas capaz de distinguir sus rasgos en la penumbra. «Solo estaba pensando», respondió suavemente. «¿En qué?». Eric se quedó callado por un momento, tratando de poner sus pensamientos en palabras. «En lo diferente que es todo ahora. En lo mucho que me he perdido. En si estoy listo para todo esto». Alisa se apoyó en un codo. Su mano libre acarició suavemente el rostro de Eric. «Oh, cariño», dijo, su voz llena de amor y comprensión. «No tienes que estar listo para todo a la vez. Lo tomaremos día a día, ¿de acuerdo?». Eric asintió,
sintiendo una ola de gratitud que lo invadía. «No sé qué haría sin ti, Alyssa», susurró. «Has sido tan fuerte durante todo esto». Alyssa se inclinó y le dio un suave beso en los labios a Eric. «Hemos sido fuertes juntos», lo corrigió. «Y seguiremos siendo fuertes juntos. Lo que sea que venga después, lo enfrentaremos como una familia». Cuando Eric finalmente se quedó dormido, las palabras de Alyssa resonaron en su mente. «Lo que sea que venga después, lo enfrentaremos como una familia». Era una promesa, un salvavidas, un faro de esperanza en el futuro incierto que se avecinaba. A la mañana siguiente, Eric se despertó temprano, su cuerpo todavía en sintonía con el rígido horario de la vida en prisión. Bajó las escaleras, con cuidado de no despertar a Alyssa ni a Maya, y se sintió atraído hacia el patio trasero. El aire de la mañana era fresco, la hierba estaba húmeda por el rocío bajo sus pies descalzos. Eric cerró los ojos, respiró profundamente y saboreó el simple placer de estar al aire libre sin paredes ni vallas que lo contuvieran. Cuando el sol empezó a salir, tiñendo el cielo de tonos rosa y dorado, la mente de Eric se dirigió al camino que tenía por delante. Sabía que el camino que había elegido, luchar por la reforma de la justicia y ayudar a otros que habían sido condenados injustamente, no sería fácil. Pero sintió una sensación de propósito, un fuego en el estómago que no había sentido en años. El sonido de la puerta trasera al abrirse sacó a Eric de su ensoñación. Se giró para ver a Joe, su antiguo jefe del taller de automóviles, de pie en el porche. «Pensé que podría encontrarte aquí», dijo Joe, con una cálida sonrisa en su rostro curtido. «¿Te importa si me uno a ti?» Eric le hizo un gesto a Joe para que se acercara. «Por supuesto que no. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?» Joe bajó del porche y se paró al lado de Eric. «Quería hablar contigo antes de que te ocuparas de tu día. Hay algo de lo que quiero hablar contigo». Eric arqueó una ceja, curioso. «¿Ah, sí?» Joe asintió con expresión seria. «¿Recuerdas lo que te dije cuando te visité en la prisión, sobre que tu trabajo te estaba esperando?» «Lo recuerdo», dijo Eric en voz baja, conmovido por el recuerdo del apoyo inquebrantable de Joe. «Bueno, he estado pensando», continuó Joe. «La oferta sigue en pie. Siempre tendrás un lugar en la tienda si lo quiero. Pero también he estado siguiendo las noticias, escuchando sobre tus planes para trabajar en la reforma de la justicia». Eric asintió, preguntándose a dónde quería llegar Joe con esto. «Entonces tuve una idea», dijo Joe, con un dejo de emoción en su voz. «¿Qué tal si usamos la tienda como base para tu trabajo? Tenemos esa vieja oficina en la parte de atrás que está acumulando polvo. Podríamos arreglarla, convertirla en un espacio de trabajo adecuado para ti. Y tal vez, solo tal vez, incluso podríamos comenzar un programa, ya sabes, para ayudar a los exconvictos a ponerse de pie, enseñarles un oficio». Eric miró a Joe, momentáneamente sin palabras. De todas las cosas que había esperado de esta conversación, esto no era. «Joe», logró decir finalmente con la voz cargada de emoción. Eso es increíble. Pero, ¿estás seguro? Es un gran riesgo mezclar los negocios con algo como esto». Joe le dio una palmada en el hombro a Eric, su agarre firme y tranquilizador. «Hijo, te conozco desde que eras un saltamontes. Eres como una familia para mí, y la familia se arriesga por los demás. Además», añadió con un guiño, «creo que tener un héroe local trabajando en mi taller podría ser bueno para el negocio». Eric se rió, sintiendo una calidez que se extendía por su pecho. «No sé si eres un héroe», dijo, sacudiendo la cabeza. «Pero te agradezco, Joe. Más de lo que puedo decir». Cuando Joe se fue, prometiendo comenzar a limpiar la vieja oficina ese mismo día, Eric sintió una renovada sensación de esperanza. Con el apoyo de Joe, tenía una base sólida desde la cual comenzar su trabajo. Ya no era solo una idea vaga, se estaba volviendo real. En las siguientes semanas, Eric se lanzó a su nueva misión con la misma determinación que lo había sostenido durante sus años en prisión.
La vieja oficina del taller de automóviles de Joe se transformó en un bullicioso centro de actividad. Las paredes que alguna vez habían estado vacías, ahora estaban cubiertas de mapas, estadísticas y archivos de casos. En un rincón, una computadora donada zumbaba, y su pantalla mostraba a menudo el blog recién creado de Maya, Justicia para los condenados injustamente. Los días de Eric estaban llenos de llamadas telefónicas, investigaciones y reuniones. Se puso en contacto con grupos de apoyo y ofreció su perspectiva única como alguien que había vivido una condena injusta. Estudió los expedientes de los casos en busca de inconsistencias que pudieran ayudar a revocar veredictos injustos. Y, fiel a la sugerencia de Joe, comenzó a trabajar con exconvictos locales, enseñándoles los conceptos básicos de reparación de automóviles y ayudándolos a superar los desafíos de la reintegración a la sociedad. Una tarde, mientras Eric estaba enfrascado en una conversación con un posible voluntario, apareció un rostro familiar en la puerta de su oficina. «Señor Harper». Sandra Marshall, la fiscal que había reabierto el caso de Eric, estaba allí, con una sonrisa vacilante en el rostro. «¿Tiene un momento?». Eric se disculpó y dejó de hablar e invitó a Sandra a pasar. «Señorita Marshall, esto es una sorpresa. ¿Qué puedo hacer por usted?». Sandra tomó asiento y sus ojos observaron el caos organizado de la oficina de Eric. «He estado siguiendo su trabajo», dijo, señalando las paredes cubiertas de información sobre casos. «Es impresionante». Eric se reclinó en su silla y estudió el rostro de Sandra. Había algo en su expresión, una mezcla de admiración y algo más. Culpa, tal vez. «Gracias», dijo simplemente. «Pero tengo la sensación de que no vino hasta aquí solo para elogiar mis decoraciones de pared». Sandra se rió entre dientes, pero el sonido era forzado. «Tiene razón, por supuesto». Respiró profundamente como para armarse de valor. «Señor Harper, yo quiero disculparme». Eric arqueó una ceja, sorprendido. «¿Disculparse? ¿Por qué? Usted es quien ayudó a demostrar mi inocencia». Sandra negó con la cabeza. «No por eso, por no ver la verdad antes, por ser parte de un sistema que le falló tan espectacularmente». Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de Eric. «Y quiero arreglarlo». «¿Cómo?», preguntó Eric, inclinándose hacia adelante, intrigado. «Quiero ayudar», dijo Sandra con voz cada vez más fuerte. «Tu trabajo aquí es importante, y creo que podría aportar algo valioso. Mi conocimiento del sistema legal, mis conexiones en la fiscalía». Eric se recostó en el asiento, pensando en las palabras de Sandra. La idea de trabajar junto a un fiscal, incluso uno que había ayudado a exonerarlo, no era algo que hubiera considerado, pero no podía negar los posibles beneficios. «No será fácil», advirtió Eric. «Muchas de las personas a las que estamos tratando de ayudar podrían no confiar en alguien de la fiscalía». Sandra asintió con la cabeza, con expresión resuelta. «Lo entiendo, pero estoy dispuesta a trabajar por esa confianza, para demostrar que no todos en el sistema son corruptos o indiferentes». Eric se quedó callado durante un largo momento, sopesando los pros y los contras. Finalmente, extendió la mano por encima del escritorio. «Muy bien, señorita Marshall. Vamos a intentarlo». Mientras se estrechaban la mano, Eric no pudo evitar maravillarse ante los extraños giros que había dado su vida. De ser un prisionero condenado injustamente a trabajar junto a las mismas personas que una vez lo habían puesto tras las rejas. Fue un viaje que nunca podría haber imaginado. La asociación con Sandra resultó ser un punto de inflexión para el trabajo de Eric. Su experiencia legal y su conocimiento interno del proceso de procesamiento le abrieron puertas que antes habían estado cerradas para él. Juntos, comenzaron a hacer progresos reales en varios casos de posibles condenas injustas. A medida que se difundió la noticia de su trabajo, cada vez más personas comenzaron a acercarse. Familias de personas encarceladas, abogados que buscaban asesoramiento experto, incluso algunos valientes oficiales de policía que querían ayudar a reformar el sistema desde dentro.
La pequeña oficina de Eric en el taller de automóviles de Joe se convirtió en un faro de esperanza para aquellos a quienes el sistema judicial les había fallado. Pero con una mayor visibilidad, vinieron mayores desafíos. No todos estaban contentos con el trabajo de Eric. Había quienes en las fuerzas del orden y la comunidad legal lo veían como un alborotador, alguien que alteraba el status quo. Comenzaron a llegar cartas amenazantes al taller, y más de una vez, Eric llegó por la mañana y encontró grafitis garabateados en todo el edificio. A pesar de todo, Eric se mantuvo firme. Las amenazas y las tácticas de intimidación solo sirvieron para reforzar su creencia en la importancia de su trabajo. Y con cada pequeña victoria, cada caso reabierto, cada persona condenada injustamente liberada, sentía una sensación de propósito que nunca antes había conocido. Una noche, cuando Eric se preparaba para cerrar la oficina por la noche, recibió una visita inesperada. La jueza Helen Armstrong estaba de pie en la puerta, luciendo decidida y ligeramente incómoda. «Jueza Armstrong», dijo Eric sorprendido. «¿Qué la trae por aquí?» La jueza entró en la oficina, sus ojos contemplando la misma escena que había impresionado a Sandra semanas antes. «He estado escuchando acerca de su trabajo, señor Harper. Es algo muy importante que ha construido aquí». Eric asintió, esperando que ella continuara. Podía sentir que ella no había venido solo para ofrecer elogios. La jueza Armstrong respiró profundamente. «He estado pensando mucho desde nuestra última conversación sobre la justicia, sobre los defectos de nuestro sistema, sobre el papel que he desempeñado en la perpetuación de esos defectos». Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Eric. «Quiero ayudar si me acepta». Eric estudió el rostro de la jueza y vio la sinceridad en sus ojos. Recordó su emotivo encuentro en su oficina, las lágrimas que había derramado y la promesa que había hecho de hacerlo mejor. «No será fácil», advirtió Eric repitiendo sus palabras a Sandra. «Habrá gente que no entenderá por qué está trabajando con nosotros. Podría afectar su carrera», dijo el juez Armstrong con una sonrisa cómplice. «Cuento con ello. Es hora de que haya algunos cambios en nuestros tribunales, señor Harper, y creo que trabajar con usted podría ser la mejor manera de lograrlo». Cuando Eric estrechó la mano del juez Armstrong, sellando su asociación, sintió una abrumadora sensación de cerrar el círculo. El mismo sistema que lo había perjudicado ahora se estaba alineando con él en la lucha por la reforma de la justicia. Esa noche, cuando compartió la noticia con su esposa Alisa y su hija Maya durante la cena, se llenó de emoción. Al ver el orgullo en sus ojos, supo que estaba exactamente donde debía estar. «¿Sabes?», dijo Maya pensativa, «cuando nos contaste por primera vez sobre trabajar en la reforma de la justicia, me preocupé. Pensé que podría significar revivir tu trauma todos los días». Eric extendió la mano sobre la mesa y le apretó suavemente la suya. «Lo entiendo, cariño. Hay días en los que es difícil, cuando los recuerdos regresan. Pero ayudar a los demás, luchar por la justicia, eso es sanador. Me da un propósito». Alisa asintió, sus ojos brillaban de orgullo. «Y estás haciendo una verdadera diferencia, cariño. El trabajo que estás haciendo con Sandra, y ahora con el juez Armstrong, es increíble». Mientras la familia continuaba con su cena, apareció una alerta de noticias en el teléfono de Maya. Sus ojos se abrieron de par en par. «Papá», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «necesitas ver esto». Eric tomó el teléfono, con el corazón palpitando con fuerza mientras leía el titular. «Ex oficial Rick Daniels, arrestado por múltiples cargos de manipulación de pruebas y perjurio». El artículo detallaba cómo una investigación interna, desencadenada por el caso de Eric, había descubierto años de mala conducta. Daniels ahora enfrentaba cargos que podrían ponerlo tras las rejas durante décadas. Por un momento, Eric permaneció sentado en silencio atónito. Luego, para sorpresa de todos, comenzó a reír, una risa profunda y catártica que pareció liberar años de tensión acumulada. «¿Papá?»,
Preguntó Maya con preocupación en su voz. ¿Estás bien? Eric se secó las lágrimas de risa. Estoy bien, cariño. Mejor que bien. Después de todo este tiempo, ver que finalmente se hace justicia. Alisa extendió la mano y tomó su mano. ¿Cómo te sientes realmente sobre esto? Eric respiró profundamente. Honestamente, pensé que me sentiría vengativo, pero sobre todo, estoy aliviado de que no pueda lastimar a nadie más de la forma en que me lastimó a mí. El resto de la noche se dedicó a discutir las implicaciones del arresto de Daniels. Para Eric, fue una validación, una señal de que todo por lo que había estado luchando finalmente estaba sucediendo. Pero también sirvió como un recordatorio de cuánto trabajo aún tenía por delante. A la mañana siguiente, Eric llegó a su oficina más temprano que de costumbre. Su mente se llenó de ideas. El arresto de Daniels había abierto nuevas posibilidades, nuevos caminos para los casos de condenas injustas. Mientras se acomodaba en su escritorio, sus ojos se posaron en un archivo familiar. Pertenecía a Andrew, su viejo amigo y mentor de la prisión. A pesar de sus mejores esfuerzos, el caso de Andrew había sido difícil con pocas pruebas concretas de su inocencia. Pero ahora, inspirado por su propio descubrimiento, Eric acercó el archivo, decidido a encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Mientras revisaba los documentos por lo que parecía la 100ª vez, un pequeño detalle le llamó la atención. En el informe policial original, se mencionaba el video de la cámara de seguridad de una tienda de conveniencia cerca de la escena del crimen. Pero en todos los documentos judiciales y registros de evidencia, el video nunca se volvió a mencionar. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. Eric tomó su teléfono y marcó el número de Sandra. «Sandra», dijo tan pronto como ella contestó, saltándose las cortesías. «Creo que encontré algo en el caso de Andrew». Durante las semanas siguientes, Eric y Sandra trabajaron incansablemente. Localizaron al dueño de la tienda, quien confirmó que la policía había tomado las imágenes. Sin embargo, cuando intentaron recuperarlas del departamento, se encontraron con obstáculos burocráticos. No fue hasta que la juez Armstrong usó su autoridad para eliminar la burocracia que lograron avanzar. Las imágenes, que se creían perdidas o destruidas durante mucho tiempo, fueron descubiertas en un depósito de pruebas. Y lo que reveló lo cambió todo. El video granulado mostraba a Andrew entrando a la tienda en el momento exacto en que se cometió el crimen por el que fue condenado al otro lado de la ciudad. Era una prueba irrefutable de su inocencia, una prueba que había sido suprimida deliberadamente. Con este avance, Eric y su equipo aceleraron una moción para un nuevo juicio. El día en que Andrew salió libre después de 15 años de encarcelamiento injusto, fue uno de los momentos de mayor orgullo en la vida de Eric. Mientras se abrazaban fuera de las puertas de la prisión, las lágrimas llenaron sus ojos. «Te dije que te sacaría», dijo Eric con la voz cargada de emoción. Andrew, con el pelo canoso y el rostro surcado por las dificultades, sonrió entre lágrimas. «Nunca dudé de ti ni un segundo, muchacho». El frenesí mediático que siguió a la exoneración de Andrew impulsó el trabajo de Eric a la fama nacional. Le llovieron invitaciones para hablar en facultades de derecho, testificar ante las legislaturas estatales y compartir su misión. A veces era abrumador, pero Eric nunca perdió de vista su propósito. Siempre que se sentía cansado o desanimado, pensaba en Andrew y en los innumerables otros que todavía luchaban por demostrar su inocencia, y encontraba la fuerza para seguir adelante. A medida que pasaban los meses, la organización de Eric pasó de ser una operación de una sola persona, en una pequeña oficina, a una organización sin fines de lucro de pleno derecho, con un equipo de abogados, investigadores y defensores dedicados. Un año después de su propia exoneración, Eric se paró frente a una multitud reunida para la gran inauguración del Centro Harper para la reforma de la justicia. El edificio, un almacén renovado cerca del taller de automóviles de Joe,
sería el centro de sus operaciones ampliadas. Mientras Eric se preparaba para cortar la cinta, miró a la multitud. Su esposa Alisa y su hija Maya, radiantes de orgullo, Joe de pie a pesar de su edad, Sandra y el juez Armstrong, ahora parte integral de su equipo, y Andrew, finalmente libre. Un hombre sabio me dijo una vez, comenzó Eric, con voz firme, que cuando salgas de prisión, vengas directamente a la tienda. Allí habrá un lugar para ti, una oportunidad de volver a ponerte de pie. Sonrió a Joe, quien asintió con los ojos brillantes. Hoy, estamos abriendo más que un edificio. Estamos abriendo una puerta a la justicia, a la redención, a la esperanza. Cuando Eric cortó la cinta, estallaron vítores. Alisa deslizó su brazo alrededor de su cintura. Maya tomó su mano. «Estoy tan orgulloso de ti, papá», susurró Maya. Eric acercó a su familia, abrumado por el viaje que lo había llevado a este momento. Desde las profundidades de la desesperación en una celda de prisión hasta estar aquí, rodeado de amor y propósito, fue más de lo que jamás podría haber imaginado. Pero esto fue solo el comienzo. Todavía había mucho trabajo por hacer. Y al mirar los rostros de sus seres queridos y su equipo, Eric supo que, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, no los enfrentaría solo. El Centro Harper para la Reforma de la Justicia fue un testimonio de resiliencia, perdón y la búsqueda incansable de la justicia. Y para Eric Harper fue solo el comienzo. Si esta historia de fortaleza y redención te conmovió, háznoslo saber en los comentarios a continuación. Esperamos que sirva como recordatorio de que, incluso frente a la injusticia, la resiliencia y la verdad pueden prevalecer. Gracias por vernos y no olvides suscribirte para recibir más historias inspiradoras como esta.